Sabía que la noche jugaba con los sentidos como no lo hace la claridad del día. En la oscuridad la mente se recrea inventando amenazas por el acecho tantas veces inventado de sonidos imaginados y sombras fantasiosas. A aquellas horas y en aquel momento, la luna nueva hacía del crepúsculo un tenebroso escenario en el que el silbido del aire, al pasar entre las ramas desnudas, dotaba a los retorcidos árboles invernales de un aullido quejumbroso propio de cuerpos torturados. Entre ellos recorría el sendero que, paralelo al acantilado, le hacía oír de forma nítida el rugir de las olas, el estruendo seco de su impacto contra las rocas y el posterior cascabeleo del agua arrastrando guijarros y piedras. A lo lejos, apenas perceptible, una pequeña luz en el horizonte subía y bajaba, aparecía y desaparecía, a merced sin duda de una mala mar negra y espesa. El diminuto destello que desprendía le hizo pensar que quizás se tratase de un pequeño bote. Había oído hablar del anciano, el hombrecillo que, decían, había aprendido a sortear las inclemencias de la vida y los achaques de la edad, tomando buena nota de lo que el mar le había enseñado. Que no hay mal que 100 años dure, y que nada puede hacerse cuando el destino había decidido tu suerte. Así que aquello que tuviese arreglo se arreglaría, y lo que no, arreglado quedaba. Quieto, con la enorme pared caliza del acantilado a sus pies y el viento de ladera acariciándole el rostro, sin importarle lo que el azar pudiera reservarle, siguió las evoluciones de aquella luz que lentamente se acercaba. Por la popa cada ola impulsaba el pequeño bote, haciéndole cada vez más reconocible. Un candil colgaba de un soporte que bien podría hacer las veces de palo de mesana si estuviésemos hablando de una embarcación de mayor envergadura. Un hombre remaba, confiado, dejándose mecer por aquellas olas que para él suponían otra de las amenazas con que la oscuridad de la noche enajenaba sus sentidos. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar, el último de este año 2022, que nos ha hecho pensar en todos los profesionales del mar que no pueden pasar días tan señalados como son los de Navidad en compañía de familiares y amigos. Nos hemos acordado de los miembros de Salvamento Marítimo, de todos los que desde diferentes cometidos y responsabilidades velan por la seguridad en la mar. Por eso hablaremos con Alejandro Busto, jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Asturias, para que nos detalle la labor de quienes se juegan la vida para salvarla de otros sin reparar en el día del calendario que haya que hacerlo. También conoceremos los testimonios de dos marinos que saben lo que es pasar las Navidades fuera de casa, lejos de sus seres queridos y sin apenas opción a una visita. Pablo Fernández, joven engrasador que hemos pillado en el barco, amarrado por un día en el puerto del Musel después de pasar la Nochebuena navegando, y Enrique Luege, práctico en el puerto de Barcelona, a quien también la Nochebuena le pilló trabajando, no siendo la única. Con 16 años de experiencia embarcado, sabe bien de los sinsabores que produce estar ausente en la mar en días en los que familiares y amigos se reúnen y comparten buenos momentos. El Museo Marítimo de Asturias abre sus puertas en estas fechas para que quienes tengan la suerte de gozar de unos días de vacaciones puedan acercarse a visitar sus salas y disfrutar con sus contenidos. Nosotros, que tenemos enchufe con su director, todo hay que decirlo, conoceremos de primera mano piezas que no están expuestas al público y que forman parte de los fondos del museo. Las hay de muy diferente condición. Hoy, José Ramón García nos acerca a los instrumentos de navegación que todavía no han visto la luz. Y para terminar, Roberto Bucetas nos hablará de algunas de las estrategias a tener en cuenta si navegamos a vela con mal tiempo. En concreto, la maniobra de tomar rizos. Cuándo hacerlo, cómo y por qué serán algunos de los interrogantes a los que daremos respuesta. Comenzamos, pero antes te proponemos algo que puede ser de tu interés. Tu nombre puede formar parte de la Global Solo Challenge. Ayuda a Juan Meredith en su vuelta al mundo en solitario y sin escalas. A partir de 10 euros puedes escribir tu nombre en su barco. Una parte de ti navegará con él. Colabora en el crowdfunding que puedes encontrar en la plataforma Make a Champ como Juan Meredith y sigue su aventura.
En fechas señaladas como estas, ya hemos dicho que son muchas las profesiones que no saben de Nochebuenas, ni festejos navideños asociados a ese tiempo que podemos compartir con familia y amigos. La mar es uno de esos entornos en los que profesionales diversos no pueden estar estos días en compañía de sus seres queridos. Pescadores y marinos mercantes trabajan a veces en condiciones de mar duras para que el pescado no falte en las lonjas y las mercancías lleguen a puerto para suministrar el mercado de bienes y materias primas. También la seguridad en la mar requiere de personas que en alerta permanente no bajan la guardia ante cualquier eventualidad que pueda poner en peligro la vida de las personas que tienen en la mar su medio de vida. Hablemos, pues, de quienes en estas fechas arriesgan muchas veces su vida para salvarla de otros. Alejandro Busto, muy buenas. Muy buenas. Alejandro Busto es jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Asturias. Alejandro, como jefe del Centro de Coordinación de Salvamento, saber con qué medios cuenta el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo nos puede dar una idea de quiénes son las personas que en fechas señaladas como estas, por su cometido, han de estar en activo. ¿Cuáles son estos medios? ¿Con qué medios contáis? Pues mira, aparte del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo, que cuenta con 14 personas, 14 operadores que están de guardia, para poder cubrir todas las guardias, 365 días al año, 24 horas. Esas 14 personas tienen a su disposición para la coordinación de las operaciones varios medios, entre los que destacan el helicóptero de salvamento, que se encuentra aquí en Gijón, sí, un buque de salvamento, el Alonso de Chávez, que también se encuentra aquí en Gijón. Luego tenemos varias embarcaciones tipo Salvamar, una en Gijón, la Rigel, otra en Luarca, la Capela, y otra en Llanes, la San Carlos. Estos son los medios más importantes con los que contamos. Vamos, haciéndonos una idea, así a grosso modo, estamos hablando, pues, rescatadores, pilotos, capitanes, oficiales, marinería, personal de tierra, que incluso tiene que coordinar, ¿no?, desde tierra todo el operativo. Son muchas las personas involucradas en un operativo de rescate, ¿no?, de salvamento. Sí, como bien dices, Jorge, pues son todas las tripulaciones, todos los pilotos, copilotos, técnicos de mantenimiento, operadores del centro de coordinación, los que tienen que cubrir pues 24 horas todo el año, incluidos evidentemente pues estas fechas navideñas. Alejandro, Nochebuena y alguna otra fecha, digamos, especial, ¿altera el planning de trabajo o es una noche como otra cualquiera? No, no altera para nada el planning de trabajo. El planning de trabajo no tiene en cuenta festividades. Las personas que se encuentran de guardia para atender las alertas y dar la respuesta no entienden de fines de semana ni festivos. Oye, ¿cómo se distribuye el número de medios con los que cuenta cada centro de salvamento marítimo? Porque imagino que habrá algunos compartidos y otros que son exclusivos, digamos, de cada centro, ¿no? Bueno, en realidad, Jorge, lo que es el servicio de salvamento marítimo es un servicio nacional. Eso quiere decir que todas las unidades pueden atender cualquier zona en cualquier momento. Evidentemente están distribuidas de manera que lo que se trata es de optimizar la cobertura, haciendo hincapié en aquellas zonas donde, pues por estadística y por experiencia, hay un mayor número de emergencias. Otra característica que tenemos hoy en día, aprovechando las oportunidades que nos da la tecnología, es que todos los centros de salvamento marítimo se encuentran en red. De tal manera que si en algún centro de salvamento marítimo, como aquí en Gijón, hubiera cualquier tipo de incidencia, un incendio o de cualquier otro tipo que hubiera que evacuar el centro, el servicio se continuaría prestando desde otro centro. Porque, como te comento, todos los centros están en red. Y de la misma manera, las unidades, aunque asociadas a un centro para dar esa cobertura a una zona en concreto, en cualquier momento se pueden movilizar para otra zona de otro centro. El objetivo final es optimizar al máximo los recursos y atender y dar respuesta a todas las alertas. Bueno, estamos hablando de salvamento marítimo, pero más allá, digamos, de actuar en situaciones de emergencia, cuando se trata de salvar vidas, hay otras muchas operaciones, ¿no?, que se ponen en marcha. Pues puede ser un remolque o incluso luchar contra la contaminación, Alejandro. Sí, entre las competencias que tiene asignadas el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo Gijón están, como bien dices, la lucha contra la contaminación y también el control del tráfico marítimo en sus diferentes niveles. Aunque las operaciones que normalmente son más famosas o que tienen mayor impacto mediático son las de salvamento marítimo, también llevamos muchas operaciones de medio ambiente y de seguridad marítima, así como asistencias, que es lo que llamas remolques, ¿no? Son las asistencias marítimas de todo tipo.
Oye, y el operativo, que es obligado a poner en marcha en caso de emergencia, ¿cómo se monta? Entiendo que la diferencia está en si hay riesgo para la vida de las personas o no, ¿no? Sí, claro, hay una evaluación del riesgo para las personas y ahí es donde entra el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo. El Centro de Coordinación es el centro responsable de recibir las alertas de la zona que tiene asignada y de iniciar la respuesta. Esto, que se dice muy rápido, pues sí, implica una infraestructura de equipos, de recepción de alertas, una coordinación a su vez con el Centro Nacional de Coordinación en Madrid, que es la que recibe las alertas vía satélite, y un montón de equipos para lo que comentamos, que sea cual sea la alerta que nos llegue desde cualquier zona del mar, seamos capaces de recibirla y de actuar. Y las personas que se encargan de iniciar esta respuesta y de coordinar la operativa es el Centro de Coordinación, porque en el mar no hay demasiadas segundas oportunidades, por no decir ninguna. En el mar no podemos mandar un puesto avanzado, no podemos hacer nada de eso. El Centro de Coordinación es el encargado de recibir la alerta, evaluar la información que tiene, conseguir evidentemente toda la información posible, transmitírsela a la unidad con la menor demora posible, y la unidad sale a prestar el servicio, hacer el rescate o lo que sea, de la manera más rápida posible. Y eso en la mar requiere un centro de coordinación que sea capaz, como estamos hablando, de recibir la alerta y coordinar la operativa. Bueno, películas como La Tormenta Perfecta nos acercan a la labor de quienes se juegan la vida para salvarla de otras personas, ¿no? Pero bueno, películas aparte, que siempre abusan, digamos, de efectismo y no poca exageración, lo que sí es cierto es que la preparación de quienes han de trabajar en condiciones adversas, eso sí que requiere una alta capacitación, ¿no? Sí, nosotros tenemos un programa de adiestramiento de todas nuestras unidades que es bastante exigente, aparte de la formación que se pide para formar parte, por ejemplo, de las tripulaciones de las unidades, tanto aéreas como marítimas, y también el personal del Centro de Coordinación, pues tenemos un plan de adiestramiento que es bastante exigente, de tal manera que mantenemos siempre pues tanto la profesionalidad como la capacidad de actuar. Recordemos además que efectivamente hay muchas películas que tiran de ese efectismo, pero nosotros, en nuestro caso, el medio marino en el que realizamos nuestra actividad es el mar Cantábrico, y el mar Cantábrico muchas veces supera la ficción. Cuando se pone bravo, pues hay que estar ahí para verlo. Sí, desde luego. Los profesionales de la mar, Alejandro, se ven sometidos a los riesgos inherentes, ¿no?, a la práctica de su profesión. Un temporal, una vía de agua, una avería que puede dejar sin gobierno la embarcación, algún despiste también. ¿Podemos hablar de las causas de siniestro más comunes? Bueno, Jorge, nosotros realmente la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima no se encarga de la investigación de accidentes marítimos. Nosotros nos encargamos de la respuesta. Y nosotros simplemente, pues, insistir siempre, ¿no? Lo mismo de siempre, insistir en las medidas de seguridad. Las tripulaciones profesionalizadas, como mencionas, marina mercante, pesqueros, pues eso, son tripulaciones que están muy profesionalizadas, entonces se nota a la hora de dar la respuesta, y siempre, digamos, el eslabón más débil es las embarcaciones de recreo. Entonces, aprovechar este medio, Jorge, como siempre, para insistir sobre todo en las embarcaciones de recreo, en esas medidas de seguridad, ¿no? En usar los elementos de seguridad, en tener todos esos elementos a bordo homologados y preparados, tener conocimiento de su uso, refrescar siempre su uso, antes de salir a la mar, estudiar los partes del tiempo y, en fin, tratar de seguir siempre todas las medidas de seguridad. Sí, precisamente te quería preguntar por ello. ¿Qué pasa con quienes navegamos por ocio? ¿Se puede hablar de un incremento en los últimos años de situaciones de riesgo en el ámbito de la náutica de recreo? ¿Habéis tenido últimamente más actuaciones que en el pasado? Nosotros aquí en Asturias, Jorge, mantenemos siempre un mismo nivel, ¿no? Sí que ha habido un aumento de las emergencias asociadas a embarcaciones de recreo a nivel nacional en general. Afortunadamente asociado también a un aumento de esa actividad, a un aumento brutal de esa actividad. Ese aumento se concentra sobre todo en las zonas turísticas por excelencia náuticas, como son el mar Mediterráneo, y aquí pues continuamos en la misma línea. Siguen siendo, de todas las emergencias que tenemos a lo largo del año,
siguen siendo un número muy importante de nuestros clientes, por llamarlo de alguna manera, las embarcaciones de recreo, pero aquí en Asturias no ha habido un incremento excepcional o que llame la atención. Seguimos en la misma línea. Bueno, cuando hablamos de náutica de recreo, evidentemente hablamos de lo que es navegar, ¿no? Tanto a vela como en embarcaciones de motor, pero hay que decir que sumado a digamos, a estas actividades hay otras muchas, sobre todo en época estival, como comentas, ¿no? Quienes, por ejemplo, nadan en aguas abiertas, quienes utilizan tablas de paddle surf, quienes salen en moto de agua, bueno, todo eso también de alguna forma incrementa cierto riesgo, ¿no? En las actividades náuticas. Sí, además muchas veces, ahora que hablamos de insistir siempre, ¿no? Sí. De aprovechar estos medios que nos brindáis para poder lanzar este mensaje, te estoy agradecido que menciones el tema de las actividades recreativas que nosotros llamamos, porque efectivamente son actividades que parece que no implican unas medidas de seguridad extras y que sin embargo sí es, porque cualquier actividad recreativa que implique el contacto con la mar hay que tener muy claras las medidas de seguridad, hay que respetar la mar, porque son también un número importante de emergencias que tenemos y que desgraciadamente no tienen un final feliz. Son un número de emergencias que implican pues personas arrastradas a la mar, personas que estaban disfrutando de un ocio, ¿no? Como pescadores de caña desde tierra que se ven arrastrados por la mar y que lamentablemente muchas veces acaban mal. Pues insistir también en respetar a la mar y tomar todas las medidas de seguridad posibles. Desde luego, porque algo incluso tan inocuo y aparentemente tan inofensivo como es el estar descansando sobre un flotador, eso puede llevarnos a correr un riesgo cierto, claro que sí. Sí, son personas que están disfrutando del ocio, bañistas, personas que están pescando, personas simplemente que están paseando por la orilla del mar y que siempre se pueden ver envueltos en un accidente, pues eso, como con el medio protagonista la mar, que es, como bien sabes, pues un medio que puede ser hostil. Alejandro, la excusa para hablar contigo, pues ha sido conocer, ¿no?, la labor de coordinación de un centro como es el de Salvamento Marítimo, que en Navidad no descansa, pero es que además estamos terminando el año y siempre es un buen momento para hacer balance. ¿Cómo termina el 2022 en cuanto a incidencias y rescates? Bueno, pues el 2022 ha sido un año relativamente tranquilo. Hemos coordinado unas 138 emergencias. Y pues el número de personas asistidas en total, Jorge, ronda las 200 personas asistidas entre rescatados, personas asistidas simplemente porque se les ha dado un remolque. El número global en general es 200 personas asistidas aproximadamente. Bueno, pues Salvamento Marítimo. Ya hemos visto que no solo se encarga de salvar vidas, ayudar en caso de apuro, un remolque o luchar contra la contaminación, también forman parte de los cometidos de todo ese conjunto de personas para quienes la seguridad en la mar, que no sabe de Navidades, es su único fin. Con Alejandro Busto, que es el jefe de coordinación del Centro de Salvamento Marítimo aquí en Asturias, hemos hablado estos minutos. Alejandro, muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Felicita a todo el personal de nuestra parte por su labor en este 2022 y que 2023, pues bueno, sea un buen año en el que tengáis poco trabajo. Pues muchas gracias a ti, Jorge, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Es el turno ahora para una de esas personas que vive la Navidad embarcado sin poder disfrutar de ninguna de las festividades de estas fechas con familia ni amigos. De profesión engrasador, las travesías las pasa en las entrañas del barco junto al resto de compañeros que se encargan del mantenimiento y revisión de todo lo que concierne al motor del buque, que las pasa en la sala de máquinas. Vamos. Pablo Fernández, muy buenas. Muy buenas. Bueno, tengo la suerte de poder hablar contigo. Digo, tengo la suerte porque ahora mismo estáis amarrados aquí en el puerto del Musel. Habéis llegado, como quien dice, y ya tenéis que salir rumbo a Inglaterra. Con esto quiero decir que te has pasado la Nochebuena embarcado y también lo harás en Nochevieja. ¿Cómo se vive este tipo de cosas? Bueno, con calma, la verdad, que al final es lo que te toca y es para lo que estudia uno y para lo que se prepara uno y bueno, pues al final sí, molesta un poquitín porque dejas de ver a familia y amigos, pero bueno, por otra parte al final es trabajo.
oye, es lo que toca. Lógico, lógico, es lo que hay. Ya hemos dicho, eres engrasador. ¿En qué consiste exactamente tu trabajo, Pablo? Bueno, principalmente mantener las máquinas y equipos auxiliares todos en orden y limpieza, y hacer los mantenimientos que les corresponde, niveles, temperaturas, pues y demás, y ayudar en todo momento a los oficiales y hacer a lo que te mandan, claro. Uh-huh. Oye, ¿y tu trabajo es el mismo en todos los barcos? Quiero decir, ¿es igual en todos o depende de la eslora, el tipo de cometido, de carga que tenga cada uno de los barcos en los que trabajes? Bueno, concretamente en los 3 que trabajé, sí, es muy similar el trabajo a desempeñar. Ya te digo, mantenimiento de las salamáquinas, todo lo que eso conlleva, motores y equipos auxiliares, todo. Pero sí, es muy similar por lo menos en los barcos en los que estuve, y imagino que en el resto que también. Uh-huh. Por la voz que tienes, me pareces una persona joven. Me comentas que ya has trabajado en 3 barcos. ¿En qué tipo de barco has trabajado? ¿Siempre ha sido el mismo tipo de carga la que has llevado o por el contrario no es así? No. Cuando empecé trabajando con ferries, uh-huh, y después con un buque frigorífico. Sí. Y ahora en este, que es un cementero. Uh-huh. Son 3 barcos muy diferentes, ¿no? Sí, barcos diferentes, sí, pero bueno, al fin y al cabo, ya te digo, las máquinas, unas son más grandes, otras más pequeñas, pero bueno, no deja de ser motores, uh-huh, y equipos auxiliares. Entiendo que con el ferry, bueno, tenías más opción a tocar tierra, ¿no?, de forma más habitual. Sí, hombre, con el ferry sí, porque al final haces rutas cortas y cada día estás entrando y saliendo de puerto, muchas maniobras, y lógicamente si no estás de guardia o no te toca, pues puedes bajar a tierra, si te coincide, claro. Sí. Oye, a pesar de tu juventud, ya te has visto en algún apuro. Bueno, en realidad lo de apuro se queda corto, ¿no? Porque además no saliste muy bien parado de aquel temporal que os pilló, creo recordar que en el Cabo de Buena Esperanza, me parece. Sí, señor, sí, allí pillamos un buen temporal y la verdad que sí, se acojonó un poco, vamos. Sí. El que diga que no se acojona, que nunca se marea, no navegó en su puta vida. Entonces, sí, pero bueno, sí, al final gajes del oficio. Sí. Por suerte podemos contarlo y ala, para adelante. No puedes pensar en ello, porque si no... No, desde luego. No se vuelve a marcar. Lo mismo que un minero baja abajo, pues... Sí. Un marinero también, los que anden al pescado, lo mismo, también les pasen muy putes, pero bueno, ahí están, uh-huh, al día siguiente otra vez. Una situación en la que el miedo tocó a la puerta. Creo recordar que en aquella ocasión estabas embarcado en el buque frigorífico, ¿no?, que me has mencionado. Sí, ahí estaba en el buque frigorífico, sí, también. Y ya te digo, tuvimos un temporal muy fuerte y olas de 9 metros y la verdad que no lo esperábamos y bueno, tuve ahí un pequeño accidente, sí, por un desplazamiento por un desplazamiento de una mesa de trabajo. Me pilló contra el mamparo. Olas de 9 metros, mar arbolada, ¿no? Porque sí, ya en esa situación ya podemos decir de mar arbolada. Vientos, sí, era fuerza 12, vientos de 70 nudos. Ya era considerable. Oye, Pablo, ¿y por qué siempre se dan esa fatal coincidencia de que en situaciones así se para la máquina? Porque os quedasteis sin máquina en ese momento, me parece. Sí, hubo un momento que quedamos sin máquina, porque bueno, la máquina trabaja a muchas revoluciones también, mucha potencia y claro, un golpe de mar te puede caer la planta abajo. Va todas las máquinas trabajando a lo que dan. Entonces, al mínimo descontrol que haya, se puede caer la planta y, claro, quedas a merced de la barra. Y una vez pasasteis ese temporal, ¿ya entrasteis en tierra para revisar bien el motor o por el contrario tuvisteis que llegar a puerto de destino y allí ya lo solucionasteis? Bueno, entramos en puerto a hacer búnker además y coincidió y bueno, sí, se revisa todo de cabo a rabo para ver que no haya ninguna avería a la larga. Lógico. O sea que sí. Ahora sí, se revisa todo. Y en ese momento imagino que la comunicación de la familia es una de las prioridades, claro. Sí, bueno, tampoco, hombre, no, yo por ejemplo no le digo a la familia, oye, vamos a tener un temporal del copón, porque si no ya se preocupan. Ya. Entonces ya lo digo a todo pasado cuando ya pasó y ya estamos tranquilos y ya, por si no al final, ¿para qué? Para que estén nerviosos
2, 3, 4 días, el tiempo que dure, pues no, para eso no. Oye, Pablo, ¿estas han sido tus primeras Navidades embarcado? No, las segundas. Las segundas. Son las segundas, la verdad es que hasta ahora siempre tuve más o menos suerte, pero bueno, estos 2 últimos años sí los pasé embarcados, todas las Navidades. Pero bueno, ya te digo, no, al final y al cabo, bueno, es trabajo. Bueno, es lo que toca. Entonces, y yo entiendo que tal, es lo que toca. Claro, tu entorno, tanto familiar como de amigos, pues a ellos también les toca, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Claro. Al final todo el mundo, el que puede, pues aprovecha y viene con las fechas señaladas, pero vamos, una vez que pasan, pues a trabajar. Bueno, a mí me toca así, bueno, es lo que hay, ya te digo. Oye, por otra parte también luego tienes tus meses de descanso también. Bueno, sí. Entonces, bueno, entonces... Esos meses de descanso, los que uno efectivamente descansa y que cuando tiene que arrancar, nunca mejor dicho, bueno, pues cuesta un poquito, ¿verdad? Cuesta un poquillo, sí. La semana antes de embarcar ya cuesta un poquillo. Ya te vas haciendo la idea que hay que volver y, bueno, cuesta un poquillo, pero bueno, oye. Sí, porque imagino que cubres campañas de 3 meses también. Sí, por ahí, 2 o 3 meses estamos más o menos. 2 o 3 meses, en este momento embarcado en un... En este momento 2 o 3 meses, sí. 2 o 3 meses embarcado en un cementerio con trayectos quizá un poco más cortos que los que te tuviste que tragar con el frigorífico, ¿no? Claro, son trayectos más cortos, más livianos. Entonces, son 2 o 3 días de navegación y enseguida estás otra vez en puerto, con lo cual... se hace corto. Se hace más llevadero, desde luego que sí. Claro, se hace muy llevadero. Sí, sí. Oye, ¿y hay algún tipo de barco que te llame especialmente la atención en el que quisieras navegar? Pues no sé por qué, pero me gustan mucho los oceanográficos. No sé, sí me gustaría a lo mejor en un futuro, quién sabe. Sí. No lo sé, si surge la oportunidad, pues igual. Entonces, bueno, quién sabe. Bueno, por pero sí me gustaría conocerlos, a ver cómo se trabaja a bordo y el trabajo. Además, es bonito. El trabajo, bueno, pues será el mismo en un oceanográfico que en cualquier otro barco en los que hayas navegado, eso está claro, pero bueno, quizá el cometido que tiene el oceanográfico está expuesto a menos estrés, ¿no?, por parte de la tripulación que no otro tipo de barco que tenga que llevar una carga determinada, ¿no? Pues igual, no lo sé, a lo mejor me equivoco y es todo lo contrario, pero bueno, pero bueno, sí me llama la atención, vamos. Bueno, Pablo, cuando se emita este podcast estaréis navegando, con lo cual, bueno, pues lo dejamos aquí, deseándote toda la suerte del mundo y que finalmente acabes embarcado en un oceanográfico, hombre, para que así nos puedas contar esa experiencia. Ok, muchas gracias. Gracias por tu compañía, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. La persona con la que hablamos los próximos minutos también sabe lo que es estar navegando en Navidad y pasarse la Nochebuena y la Nochevieja alejado de los suyos. Actualmente trabaja como práctico en el puerto de Barcelona, pero antes, durante 16 años, estuvo embarcado, con lo que más de una vez le tocó vivir la ausencia de los más allegados en fechas señaladas. Enrique Luege, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buena. Bueno, ya hemos dicho que trabajas como práctico en un puerto como el de Barcelona, en el que, imagino, no hay mucho margen para el aburrimiento. Quique. Bueno, pues no. Es más, a veces echa de menos aburrirse un poco, quizá, ¿no? Sí que es verdad que mucho tráfico y, bueno, y en estas fechas que yo pensé que quizá serían más relajadas, por eso de, bueno, fechas tan familiares y demás, todo lo contrario, ¿vale? Está mucho tráfico, mucho trabajo, apenas tenemos descanso. Tal vez el contexto internacional en el que nos estamos moviendo últimamente ha hecho que estas Navidades sean un poco diferentes a las anteriores, o básicamente el trabajo en Navidad viene a ser el mismo. Bueno, ahí no te puedo decir, porque yo como práctico llevo ahora 1 año. Sí. Desde que saqué la plaza en el puerto de Barcelona. Entonces, bueno, sí que fui testigo de las Navidades pasadas, que fueron un poco más relajadas quizás. Todavía teníamos retazos de pandemia y era diferente, ¿no? Estas sí que las he vivido plenamente en el puesto de práctico y he trabajado hasta el día 25 y hemos trabajado mucho. Ha habido mucho tráfico, tanto de día como de noche. O sea que este año la Nochebuena te ha tocado pasarla al pie del cañón. La Nochebuena trabajando, sí. Ya. Sí.
Bueno, salí justo el 25 por la mañana. Probablemente lo habrás llevado, en cualquier caso, mejor que otros años, ¿no? En los que también trabajaste, pero embarcado, con lo que ello implica, de pasar semanas y meses alejado de familia y amigos. Eso es, sí, mucho mejor, ¿eh? Sí. No me puedo quejar. Después de haber probado lo anterior, no me puedo quejar. Desde luego, porque bueno... Sí, dime. No, digo que a todos acostumbra uno, al final. Sí, bueno, yo creo que lo de estar embarcado no te acostumbras, sino que va peor. Porque al principio, los primeros años, te lo tomas con más ilusión, eres más joven, tienes menos compromisos familiares, lo asumes aquello con un poco ese espíritu de aventura, de estoy embarcado y bueno, es diferente, ¿no? A medida que te vas haciendo mayor, que tu vida se estabiliza, que tus padres se van haciendo mayores, empiezas a echar más de menos el pasar unas fechas así tan señaladas con ellos, ¿no? Ya. Oye, y cuando llegan estas fechas, o cuando llegaban, mejor dicho, cuando estabas embarcado y había que compartir cena con el resto de la tripulación, ¿siempre se hacía algo especial o hubo algún destino que tú recuerdes especialmente tedioso y aburrido, Quique? No, bueno, yo navegué toda la vida desde que empecé mis prácticas como alumno en Transmediterránea. Línea regular entre Península y Baleares, o cruzando el Estrecho, o viajando a Canarias. Y el armador, como norma general, siempre era en estas fechas consciente de que a bordo de los barcos hay personas que están lejos de los suyos y en cierto modo pues intentaban mitigar esa distancia pues siendo más amables a la hora de elegir los menús, de darnos bebida para poder brindar en estas fechas, de siendo un poco más permisivo con la tripulación, ¿no? Entonces, bueno, pues a bordo administrábamos el dinero que la empresa nos daba de manera especial y, bueno, pues organizábamos unas cenas que no tenían nada que envidiar, por lo menos lo que yo conocí, a lo que pueda hacer una familia en casa, una familia normal, ¿no? Sí. Y, bueno, nos juntábamos toda la tripulación, desde el marmitón hasta el capitán y bueno, pues pasábamos un rato agradable. Lógicamente pues no es estar en casa, pero bueno, nos arreglábamos y pasabas el trago, por así decir, y bueno, estaba bien. Sí. En los últimos años que he pasado embarcado sí que he notado que ha cambiado la realidad un poco. Ya se tiene menos, vamos a decir, conmiseración con la gente que está embarcada, ¿no? Ya el naviero se ha vuelto más, bueno, no es naviero, sino que es una empresa, son números, y a bordo no hay personas, hay números también. Ya, una pena. Has llegado a capitán, ya hemos dicho, después de un esfuerzo académico también, porque lo has llegado a compatibilizar con tu experiencia, ¿no? A la hora de adquirir, como decimos, la experiencia necesaria para llegar a ser capitán. A lo largo de los 16 años en los que has estado embarcado, imagino que habrás conocido barcos casi de todo, ¿no? Aunque en su mayoría de carga rodada, ¿puede ser? Sí. Yo he estado siempre en ferries y en buques ro-ro. Tanto solo de carga como mixto de pasaje y carga. Sí. Ya. Oye, y Quique, ¿es muy diferente la relación con la tripulación cuando uno es, segundo oficial, por ejemplo, a cuando llega a ser capitán? Bueno, va un poco con el carácter de cada uno. Yo he visto de todo en compañeros, ¿no? He visto gente que cambia radicalmente y otra que no cambia en absoluto, ¿no? No sé, yo quiero pensar que en mi caso no cambié mucho. Sí que con la experiencia conoces bueno, pues como en todos los ámbitos de la vida, ciertos tripulantes con los que sabes que tienes que mantener un margen más ancho a lo mejor que con otros, ¿no? Porque, bueno, hay otra gente que entiende cuál es su lugar y sabe dónde tiene que estar y otra que bueno, lo que se dice comúnmente, ¿no? De que les das la mano y te cogen el brazo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, yo creo que eso lo aprendes con la experiencia y yo quiero pensar que en ningún momento fui una persona, cuando estaba de capitán, inaccesible, ni soberbia, ni prepotente, ni... No, yo, bueno,
va un poco con la persona, yo creo, ¿eh? Sí, no, lógicamente. Nos ha pasado con el anterior invitado, con Pablo Fernández, engrasador. Sí. Por la voz me ha parecido especialmente joven. Tú también me pareces joven y a pesar de ello, pues ya atesoras una experiencia, pues podemos decir que dilatada, Quique. Bueno, yo tengo ahora 42. Caray, sí. Empecé a navegar, yo acabé la diplomatura ahí en Gijón. Uh-huh. Y empecé a navegar, hice las prácticas y bueno, pues tuve la oportunidad de continuar profesionalmente y entonces dije, bueno, pues vamos a cogerlo. Y después compatibilicé terminar la licenciatura con seguir trabajando y bueno, pues no sé si soy joven, no sé decirte. Hombre, por edad sí. Ahora, con la experiencia que acumulas, pues entiendo que las vivencias habrán sido muchas, ¿no? A lo largo de esos 16 años embarcado. Bueno, sí, además, date cuenta, el tiempo que estás a bordo uh-huh. Se ve tremendamente influenciado por tus circunstancias personales fuera. Ya. Hay épocas que son muy buenas y hay épocas que son muy malas, a pesar de que el embarque sea bueno, la gente con la que estás sea buena, el barco sea bueno, pues porque te ves influenciada por circunstancias externas, pues la pérdida de un familiar, el fracaso de una relación personal, ese tipo de cosas, ¿no? Yeah. Hay que ser, bueno, no te voy a decir que hay que ser un superhombre, porque ni mucho menos, pero hay que tener una cierta fortaleza mental. Que seguramente vas trabajando también con el tiempo y a medida que te van pasando cosas, ¿eh? Sí, porque esas cosas que pasan en tierra y que afectan a uno, en la mayoría de los casos tiene que vivirlas prácticamente en solitario, ¿no? Claro, porque bueno, el ambiente cerrado de un barco, a pesar de que estés con gente con la que te lleves bien, pues en muchos casos no son amigos tuyos, no tienes la confianza de poder contar un problema simplemente por el mero hecho de aliviar el dolor por contarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay muchas veces que lo llevas tú solo y bueno, pues se hace un poquito más duro a lo mejor que si estás en casa, que tienes apoyo de familiares y amigos, ¿no? Lógico, sí. Oye, como práctico en Barcelona, queda claro que este es un puerto en el que hay mucho tráfico, ¿no? Y entiendo que de lo más variado. Sí, mucho tráfico. Yo creo que es el tercer puerto de España, por detrás de Algeciras y Valencia. Y lo que sí que creo que diferencia a Barcelona con respecto a los dos puertos anteriores es que el tráfico en Barcelona está mucho más diversificado. Hay buques tanque, hay gaseros, hay portacontenedores, hay tráfico rodado, hay bull carriers, hay, bueno, desde los barcos más grandes de 400 metros hasta los cementeros de 80 metros. Entonces, bueno, creo que profesionalmente es muy enriquecedor estar en el puerto de Barcelona. Sí. ¿Este es tu destino definitivo o aspiras a conseguir alguna cosa más? Bueno, pues la verdad es que ahora, después de los años de estudio y del esfuerzo que supone llegar a sacar la plaza de práctico de número, ahora mismo no tengo en mente cambiarme. Porque, bueno, el cambiarme supondría, pues, nuevamente presentarte al examen del puerto al que quieres optar y demás. Entonces, yo ahora mismo estoy cómodo. Yo, bueno, no soy de Barcelona, soy asturiano, pero bueno, estoy en proceso de estabilizar mi vida allí. Barcelona, pues bueno, es una ciudad que tiene muchos atractivos, tiene sus contras también, como todas. Y, bueno, yo creo que mi intención es quedarme allí. Bueno, pues con Enrique Luege hemos hablado, Enrique, al que me he referido a lo largo de la entrevista como Quique, espero que me lo perdone. Ningún problema. Esa licencia... me llama así todo el mundo. Esa licencia me he tomado. Capitán de la Marina Mercante, 16 años embarcado, muchas navidades pues navegando y en la actualidad con mando en plaza, porque es práctico en el puerto de Barcelona. Con él hemos compartido estos minutos, así que Quique, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. No, a vosotros, hombre, a vosotros por contactarme, un rato muy agradable y aprovecho para felicitarte y felicitaros las fiestas a todos y el año. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias.
A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. En A Son de Mar, historias del museo. ¿Qué mejor que dedicar nuestro tiempo de ocio, descanso o vacaciones a, entre otras cosas, visitar un museo? Si nos escuchas es porque todo lo relacionado con la navegación te interesa. Justamente eso es lo que puedes contemplar en el Museo Marítimo de Asturias. Piezas, todas ellas que pertenecen al universo de la náutica, la navegación y los barcos. José Ramón García, muy buenas. Muy buenas. Hablamos de las piezas que dedicáis a la náutica, la navegación y los barcos, que son todas las que exponéis en el museo. Pero hay otras muchas que no exponéis y que forman parte de los fondos del museo. Hoy hablamos de los instrumentos de navegación que guardáis en los almacenes. José Ramón, ¿qué tenéis por ahí? Pues sí, en realidad cualquier museo, el almacén es fundamental. Sea de arte, sea etnográfico, de tipo que sea. Y el nuestro tenemos, obviamente, un par de almacenes, uno dedicado a la de pesca, carpintería y ribera, que son elementos como herramientas útiles de pesca, nasas, palangres, cañas, anzuelos, plomadas, bueno, todos los aparejos propios de la actividad. Y luego hay otro almacén que se dedica exclusivamente a instrumentos de navegación y similares, es decir, desde la aguja magnética, desde el compás, la brújula, palos de tierra, hasta faroles, pasando por aparatos de radio, sondas, correderas, todos los elementos propios del barco, unos que van en el puente, que son los navegación propiamente dichos, y luego otros complementarios, por ejemplo, toda la lampistería, faroles de señales, linternas y demás, que son complementarios, anclas de capa. Sí, sí. La verdad es que tenemos que hacer otro museo, porque todo esto, como se sabe, todo lo que tiene relación con la tecnología, está constantemente cambiando. Y entonces ahí tenemos desde los de la época de Maricastaña, los más elementales, no los nuevos, pero sí los que van quedando obsoletos y que la gente nos regala para el museo. Ya. Oye, entiendo que todas ellas son piezas originales, claro. Sí, todas son piezas originales. Y muchas de ellas merecerían estar expuestas en la exposición permanente. Lo que pasa es que nos falta sitio. Ya. Hacemos, eso sí, rotaciones y a veces exposiciones temporales. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una especie de catálogo, de libro catálogo, que titulamos muy ampulosamente Ciencia y Técnica en el Museo Marítimo de Asturias, donde pretendemos, con muchas ilustraciones, mostrar lo que está expuesto y lo que no está expuesto. Por ejemplo, aparatos de radio o estos instrumentos de navegación de que hablamos, pues la foto correspondiente, una historia de la aguja magnética, cómo empezó, cómo evolucionó, la corredera, cómo fueron las primitivas, la de barquilla y demás, hasta las actuales electrónicas. Pues eso será un catálogo que nos está llevando tiempo, porque realmente en el museo, como decía don José María Martínez y algo, no solamente hay barcos o maquetas, sino que hay mucho de ciencia y de tecnología. Sí. Mira, siempre me llama la atención, siempre me he preguntado qué criterios seguían los museos para exponer unas piezas y otras no. Bueno, tú ya nos has aclarado algo, ¿no? Vosotros tenéis rotación de piezas, sin embargo, no sé si las hay que descansan permanentemente en los almacenes por el deterioro que presentan y son imposibles de recuperar, o qué criterios seguís aparte de esa rotación que ponéis en marcha, que yo a veces pues ni siquiera me doy cuenta, porque uno pasa y bueno, pues parece que siempre está contemplando las mismas piezas y no parece que eso sea así. Sí, bueno, lo que no se expone nunca es el papel. El papel está siempre cubierto. Ya. Únicamente cuando no son documentos o cartas marinas o originales, son facsímiles, sí, porque además tenemos iluminación LED que no daña el papel, pero el papel siempre está oculto. Y luego el criterio es muy flexible, pues que hay algunos elementos que son permanentes. Por ejemplo, todo lo que es voluminoso tiene que estar expuesto, porque es que
los almacenes en ellos no cabe. Luego, evitamos piezas repetidas, eso como norma innegociable. Lógico. Todo más puede haber piezas similares. Por ejemplo, hablamos antes de los instrumentos de orientación, pues cuadrante, octante, sextante, quintante. Bueno, pues eso sí, como son distintos, aunque sean similares, pues hay uno de cada para ver la evolución, que está bien, digamos, educativo para el visitante. Y luego eso, evitamos siempre lo repetido y también el criterio de calidad. Por ejemplo, hay elementos, maquetas de barcos, por ejemplo, que están aceptablemente tal, pero no son muy buenos. Entonces están en el almacén. Ya. Y siempre están las mejores. Ya. En otros casos, pues fotografías, cuadros, hacemos también rotaciones, evitamos que quede como paisaje, ¿no? Porque el visitante, tenemos visitantes que repiten, entonces, y repiten presente por eso, porque hombre, tenéis siempre cosas nuevas, efectivamente, si no son nuevas, son del almacén, pero hay rotación para dar un poco de aliciente a la segunda visita. Ya. Y luego hay otras cosas que no salen nunca, pero son las que aparecen en exposiciones temporales. Una exposición temática, por ejemplo, hicimos una hace poco, Ingenios marineros, lo que inventan los marineros para salir del paso por su cuenta. Bueno, pues esa se hizo. Pues a lo mejor no se vuelve a hacer más, pero hay un catálogo en marcha que queda como testimonio. En fin, ya ves que el libro de instrucciones es complejo. Sí, desde luego. Oye, imagino que el museo se comporta como un organismo vivo en continuo crecimiento, ¿no? Quiero decir que seguís recibiendo piezas cuando alguien las dona, por ejemplo. Estáis en ese sentido, estáis en continuo movimiento y con inquietud constante por recibir piezas, ¿no? Ese es el problema mayor que tenemos. Fíjate que todo el mundo habla del problema económico y el problema nuestro, que no es que no sobre el dinero, ¿verdad? Pero el problema nuestro es el espacio. Porque realmente lo que estamos hablando, todo cambia. Y lo que hoy es convencional, habitual y que todo el mundo tiene, por ejemplo, los pescadores y tal, pues dentro de 10 años, pues ya no se utiliza. Entonces, el ideal, y eso es una espina que tenemos clavada, es que perdimos, hace muchos años, perdimos tiempo creyendo que aquello no iba a cambiar nunca. El ideal es hacer la colecta antes de que se aparezca. Cuando tienes posibilidades de elegir entre lo que está bien conservado, lo que es representativo y demás. Luego hay un criterio que es el expurgo, que pasan 10 años y aquello abunda, que no tiene ningún valor, bueno, pues se tira entre comillas, ¿no? Pero la colecta es permanente. Y ahora tenemos el desafío de, claro, la pesca evolucionó de una manera que habría que tener ahora maquetas de los nuevos barcos, por ejemplo, arrastreros, no tenemos ninguno. Yeah. Esos que utilizan a bordo una pluma como si fuese una grúa de tierra casi, ¿no? Que manejan el aparejo con medios mecánicos. Pues no tenemos ninguna maqueta de ese tipo. Y habrá que tenerla. Y lo mismo pasa con las dragas, con los barcos mercantes, con la construcción naval. Hay otras cosas que creo ya, digamos, históricamente quieta por haber desaparecido. La carpintería ribera, eso ya es historia toda. Yeah. Pero como oficio, pero todo lo demás se evoluciona. Bueno, no digamos ya instrumentos de navegación automáticos, aunque ahora todo ya casi se simplifica con el GPS. Sí. Realmente no se sabe a dónde vamos y por lo tanto el museo anda a la que salta y tropezamos con eso, el espacio disponible. Bueno, se termina el año 2022, José Ramón. Ya tenemos un pie en el 2023. Te agradecemos mucho, Te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros estos minutos a lo largo de este año y, bueno, esperamos contar contigo para el siguiente, por supuesto. Así que una feliz salida y, sobre todo, una feliz entrada en el próximo año. Un abrazo fuerte. Lo mismo para todos. Un abrazo. Adiós. Tu nombre puede formar parte de la Global Solo Challenge. Ayuda a Juan Meredith en su vuelta al mundo en solitario y sin escalas. A partir de 10 euros puedes escribir tu nombre en su barco. Una parte de ti navegará con él. Colabora en el crowdfunding que puedes encontrar en la plataforma Make a Champ como Juan Meredith y sigue su aventura.
El último podcast del año lo terminamos hablando de navegación con mal tiempo. Sé que ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión, que hablamos de lo que supone correr un temporal o navegar a la capa y también de cómo mantener la calma a bordo entre los miembros de la tripulación. Pero es que además de todo eso, cuando cae un temporal, si navegamos a vela conviene tomar una serie de precauciones. Tomar rizos para ajustar el centro bélico de nuestro barco a las condiciones rinantes, evitando escoras excesivas, es una de ellas. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Roberto Bucetas, muy buenas. Hola Jorge, buenos días. Sin duda un temporal puede caer de forma súbita, ¿no? Aunque no es habitual. Así que hablemos de la navegación con mal tiempo en general, ¿no? Cuando siguiendo los partes meteorológicos podemos prepararnos con cierta anticipación. ¿Qué forma parte de esa anticipación? ¿Qué queremos decir con ello? Sí, bueno, tenemos que estar preparados para lo que sería, bueno, una previsión de mal tiempo. Pues ya salimos de puerto, tenemos preparado para la travesía todo lo que sería el propio barco, ¿no? Velas adecuadas, todo perfectamente arrancado dentro del barco. Bueno, es algo que ya tenemos que tener previsto y es algo que, bueno, que de cierto modo ya salimos con esa idea, ¿no? Sí, sí. Otra cosa es que nos le pilla el mal tiempo y tiene que tomar medidas sobre la marcha. Es cuando podemos hablar del tema de reducir superficie bélica. Así es. Tomar rizos es una maniobra que puede verse dificultada, lógicamente, por unas condiciones adversas, ¿no? Que además son, por otro lado, en las que generalmente se realiza este tipo de maniobras. Sí, normalmente muchas veces piensas que cuando ya estás pensando, tengo que tener un rizo puesto, y significa que ya lo tienes que haber tenido puesto hace tiempo. Eso suele ser flexible porque siempre suelen ser un poco más tarde de lo que son las condiciones reinantes, ¿no? En la maniobra de poner un rizo, bueno, normalmente se suele empezar reduciendo vela por proa. Ya, bueno, pues si tenemos velas que no tengan enrollador, pues bueno, tendríamos que plantearnos en poner una vela más pequeña, ¿no? Tenemos Génova, pasar a Génova 2, un Génova 3 o incluso a foques, ¿no? Y por último, si vemos que todavía no somos capaces a llevar el barco en unas mínimas condiciones marineras, pues nos planteamos poner ya el rizo y tenemos que poner un rizo, ¿no? Normalmente ese rizo lo vamos a poner en condición de navegar de ceñida. Tenemos que estar navegando de ceñida o aún descuartelar al sumo, y tenemos previsto que el barco tenga mantillo. Sería interesante, o por lo menos saberlo si no tenemos a mantillo en el barco en el que estamos navegando. Lo lógico, si es un barco de crucero, tendrá mantillo. ¿Por qué? Porque para poner un rizo, que es simplemente reducir superficie bélica en la mayor, y rizo, etimológicamente rizo viene de un cabo, que era un cabo que nos permitía aferrar una vela sobre una verga, ¿no? Y que al cabo que permitía reducir la superficie bélica. De ahí viene el concepto de tomar rizos. Pues tenemos que arriar la mayor, driza de la mayor, arriamos driza de la mayor. La botavara va a mantener el horizontal porque tenemos la mantillo, porque tengamos una trapa rígida, hasta que lo ya correspondiente al primer rizo o al rizo que hemos decidido que vamos a tomar, nos llega un gancho que tenemos siempre en la parte de proa de lo que sería la botavara, que se llama el omega. Se conoce, son unos ganchos que nos permiten sujetar ese hollado de la vela mayor. Entonces, una persona tiene que estar encargada del piano y de la driza de la mayor, otra persona tiene que estar en la base del palo para ese hollado, engancharlo en el omega de los rizos, y esa parte pues estaría lista. No arriaríamos más mayor, simplemente lo justo para que podamos enganchar ese hollado con comodidad. La persona que está en el piano, pues podemos darle el toque y decirle, oye, listo el hollado del rizo, del primer rizo. Podemos incluso darle ya la mayor arriba, darle tensión a la mayor para que no nos salga el hollado del gancho, ¿no? Porque es tan habitual que está sin tensión que eso nos pueda hacer. Precaución, la mayor tiene que estar, la escota de la mayor tiene que estar suelta y la trapa tiene que estar alta. Si estamos utilizando mayor o tensión a la mayor, son dos reglas de oro, ¿no? Para poder darle tensión a la driza de la mayor. Segundo paso, pues ya tendríamos que plantearnos mirar y darle tensión y recuperar el cabo de control del rizo, que pasa por el hollado del primer rizo en la baluma de la vela, pasa por lo que sería dentro de la botavara, iría al piano y él estaría hecho firme sobre un cáncamo, un calderote que tiene que tener la botavara. Y eso es importante la posición
de dónde está esa anilla, ese cáncamo en la botavara. Porque, bueno, ese cáncamo va a permitirnos que el cabo mantenga la vela sobre la botavara con bastante tensión. Y cuando tenemos un rizo puesto no tenemos pajarito, no podemos darle tensión a la base a lo que sería el pujamen de la vela. Y es importante, estamos navegando con mucho viento, es importante que la vela, la parte inferior, no tenga bolsa y que no tenga mucha profundidad. Entonces, ese cáncamo donde tenemos firme el primer rizo, o el rizo correspondiente, tiene que llamar un poco hacia popa. Normalmente suele haber 2 o 3 o 4 incluso anillas ahí debajo de la botavara, que muchas veces no se saben incluso para qué es, y son para los rizos, evidentemente, pero tenemos que escoger la que llame un poquito, justamente la vertical no, un poquito hacia popa, para cada vez que damos tensión al rizo, al cabo del control del rizo, tire de la vela de la baluma hacia popa y haga las funciones del pajarín, de lo que sería el pajarito. Sí. Pues y una vez que tenemos ya la vela perfectamente sobre la botavara con el primer rizo tomado, bueno, suele tener por dentro la vela de la faja de rizos unas mataciones que nos van a permitir recogerla y aferrarla sobre lo que sería la botavara para que quede lo más recogido posible y que no esté esa parte de la mayor fallando, ¿no? Eso sería, y bueno, el barco está ya con un rizo puesto y a navegar. Has comentado antes lo de reducir vela. Empezamos por las velas de proa, ¿no? Mejorando así el rendimiento del barco, lógicamente, y modificando el centro bélico. ¿Qué es esto del centro bélico, Roberto, y qué importancia adquiere cuando navegamos en condiciones de mal tiempo? Bueno, es importante, sí, es muy importante. Nosotros cada vez que modificamos una vela, nuestro plano bélico, el centro de toda la superficie bélica pues se conoce como centro bélico y bueno, pues ese centro bélico se puede desplazar, se puede mover en función de la configuración de velas que yo tenga. Al reducir superficie bélica en la mayor, al tomar un rizo, el centro bélico baja. Bueno, el barco va a escorar muchísimo menos, por supuesto, y también se desplaza hacia proa, con lo cual el barco no va a ser tan ardiente. Es decir, no va a salir tan dorzada, que es uno de los primeros síntomas que tenemos cuando estamos pasados de trapo, es que no podemos gobernar, el barco siempre saliéndonos dorzada y el timón, no podemos con el timón gobernar el barco, ¿no? Pues entonces si echamos el centro bélico, se desplaza un poco hacia proa, el barco se va a convertir más cómodo, no va a ser tan ardiente, el barco va a poder gobernar con el timón sin problema, y no va a salir tantas veces dorzada, no va a salir dorzada. Es decir, bueno, hay que ajustar la posición del centro bélico para que el barco tenga unas condiciones, como decíamos antes, condiciones marineras y que podamos gobernar y que el barco sea seguro, ¿no? Bueno, está claro que en función a la fuerza del viento es cuando vamos tomando rizos. ¿Cómo saber cuándo toca, Roberto? El comportamiento del barco nos lo dice, pero ¿cómo saber hacerlo con cierto criterio sin llegar a correr riesgos innecesarios? Bueno, en la actualidad, pues equipo de viento. A partir de una determinada intensidad de viento y el barco toca correspondiente poner cambiar de Génova a Génova 2 o enrollarle 10 vueltas en lo que sería el enrollador, si llevamos enrollador en proa. A partir de tal determinada intensidad de viento, como es el primer rizo, cambiamos a enrollar más Génova, volvemos a poner el segundo rizo. Eso lo tienes marcado, unas tablas con lo que sería equipo de viento. Después, sensaciones del barco. Si no tenemos equipo de viento, no tenemos electrónica que nos pueda facilitar toda esa información. El barco que va a timón lo ve. Es decir, el barco, tengo que estar constantemente corrigiendo ese barco que me tiene que estar saliendo dorzada y tengo que estar largando constantemente mayor para que no salga dorzada. En ese momento ya me está diciendo que no tengo la superficie bélica adecuada para esas condiciones de viento, es decir, el caña siente fácilmente cuando tiene que reducir superficie bélica. Bueno, pues un año más el cierre de A Son de Mar lo hemos hecho a lo grande, siguiendo los consejos siempre interesantes y sobre todo didácticos de Roberto Bucetas. Gracias, Roberto, por tus aportaciones y feliz año, feliz 2023. Gracias a vosotros y feliz año para todos. Un abrazo. Un abrazo.
Bueno, pues hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Recuerda que si te han gustado sus contenidos puedes compartirlos en redes o en cualquiera de las plataformas de audio que emplees para escucharlo. Cuando volvamos con el próximo capítulo estaremos ya en 2023, un año que esperemos sea fructífero y colme tus expectativas, o al menos no sea adverso, ni siquiera mínimamente. ¡Feliz 2023! Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.